Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. El silencio profundo de Raúl. Historia de terror de campo de Colombia. En un pueblito de Colombia se levantaba una mansión imponente en las afueras. Allí residía Raúl, un hombre de fortuna considerable, pero también de carácter áspero y despectivo hacia los menos afortunados. Raúl no tenía escrúpulos en mostrar su desprecio hacia aquellos que no compartían su estatus económico, y su fama de cruel lo precedía. Los habitantes del pueblo hablaban con frecuencia sobre las formas despiadadas en las que trataba a los más pobres, creando un muro de temor y aversión en torno a su persona. Raúl poseía un vasto terreno lleno de cultivos y árboles frutales, con un río que lo atravesaba. La belleza natural de su propiedad llamaba la atención de quienes pasaban por los alrededores. Muchos se aventuraban a través de los campos de Raúl para abastecerse de alimentos frescos y frutas para sus familias. El terreno fértil y generoso se convirtió en un lugar de encuentro para los lugareños, quienes disfrutaban de la abundancia que ofrecía, a pesar del miedo que implantaba la personalidad de Raúl. Raúl mantenía varios hoyos cavados en sus terrenos del tamaño de una persona promedio. Se comentaba que estos hoyos eran utilizados para enterrar a cualquiera que se atreviera a merodear en sus propiedades sin permiso. La leyenda decía que Raúl no vacilaba en deshacerse de cualquier intruso, contando con la ayuda de su leal trabajador, apodado El Terrible, quien colaboraba en la ejecución de sus malvados planes. El temor a caer en manos de Raúl y su fiel cómplice mantenía a los curiosos alejados de sus terrenos. En una noche de sábado, en hora de 7 de la noche, Santo, un hombre pobre que no había encontrado trabajo ese día y no tenía comida para su familia, cabalgaba por los alrededores en su caballo llamado La Bala. Pasó junto a uno de los terrenos de Raúl, donde vio varios racimos de plátanos tentadores. A pesar de las historias espeluznantes que circulaban sobre Raúl, decidió arriesgarse y entrar en la propiedad para tomar solo un racimo y llevarlo a su familia para cenar. Sin embargo, en ese preciso momento, Raúl apareció de la nada, acompañado de su hombre de confianza, El Terrible. Sin piedad, Raúl atacó a Santo y lo eliminó, decapitándolo en el acto. Luego, ordenó al Terrible que enterrara el cuerpo y la cabeza junto a los demás, como si fuera un simple desecho. Esa noche fue una pesadilla para la familia de Santo. Cuando el reloj marcaba horas inusuales, Santo no regresó a casa. En su lugar, solo llegó el galope solitario de su caballo, La Bala, amigo inseparable de Santo. Mayra, su esposa, y sus hijos, Gabriel y Carlos, se encontraron atrapados en una tormenta de preocupación. La incertidumbre les envolvía, mientras se preguntaban dónde podría estar Santo. Sin pensarlo, decidieron emprender la búsqueda. Recorrieron todo el pueblo, implorando respuestas a quienes se encontraban en su camino, pero nadie sabía nada. Gabriel, desesperado, alzó su puño y golpeó la puerta de la mansión de Raúl, el hombre que tenía un muro de terror con las personas del pueblo. Con una mirada fría y sin rastro de remordimiento, Raúl y su siniestro cómplice, El Terrible, negaron cualquier conocimiento sobre el paradero de Santo. La tristeza y la incapacidad de no poder hacer lo suficiente ante la desaparición de Santo acababa con la familia, mientras la incertidumbre se intensificaba con cada respuesta vacía que recibían. Los años pasaron, pero el misterio del paradero de Santo persistió como una gran pérdida para el pueblo y su familia. Mientras Mayra y sus hijos luchaban con el dolor de su ausencia, otras familias compartían su desdicha. El destino parecía cruel, llevándose a seres queridos sin dejar rastro alguno. La incertidumbre se extendía como una plaga, y la comunidad se hundía en un mar de confusión y desesperación. Nadie podía ofrecer respuestas ni consuelo. Mientras tanto, Raúl permanecía en su gran mansión, un lugar donde la vida tenía poco valor. Cada paso en sus terrenos era una apuesta con la muerte, ya que quien se atreviera a cruzar su camino enfrentaba un destino fatal. La impunidad
reinaba mientras la justicia parecía ser solo un sueño lejano para aquellos atrapados en esos sucesos misteriosos. Una noche, algo inusual sucedió en la mansión de Raúl. Mientras dormía, fue invadido por un sueño inquietante que lo dejó empapado en sudor. En su mente, se encontraba frente a la tumba donde el terrible había sepultado a Santo. Una sensación de angustia lo envolvía mientras veía cómo la tierra se agitaba, como si alguien estuviera tratando de salir de su prisión de tierra. Raúl se despertaba, pero el sueño volvía a apoderarse de él, como un ciclo interminable que lo sumergía una y otra vez en esa escena macabra. La idea de que Santo pudiera estar buscando venganza desde más allá de la tumba lo llenaba de terror y ansiedad, dejándolo temblando en la oscuridad de su habitación. Raúl, perturbado por la repetición de ese sueño espeluznante, comenzó a experimentar un miedo palpable. Se mantenía despierto por las noches. Para evitar encontrarse con lo que temía, decidió abstenerse de recorrer los terrenos de su propiedad durante un tiempo. En cambio, dejó que el terrible asumiera la tarea de patrullar los alrededores, mientras él mismo se refugiaba en los confines de su mansión. La sensación de paranoia lo acosaba, haciéndolo sentir como si estuviera prisionero dentro de su propio hogar, incapaz de escapar de los oscuros recuerdos y las premoniciones perturbadoras que lo atormentaban. En los días que siguieron, Raúl volvió a recorrer los terrenos de su propiedad, pero esta vez no lo hizo solo. Acompañado por el terrible, retomó su rutina de patrullaje habitual. Sin embargo, tomaron precauciones adicionales. Solo salían durante el día. La oscuridad de la noche se convirtió en un enemigo al que temían enfrentarse. Raúl, quien solía ser audaz y despiadado, ahora se sentía vulnerable bajo el manto de la noche. El terror que había experimentado en sus sueños lo había marcado profundamente, llevándolo a evitar cualquier situación que pudiera recordarle esa sensación de horror. Así, entre el sol brillante del día, continuaron su tarea de inspeccionar los alrededores, aunque cada sombra pareciera esconder una amenaza latente. Un día, mientras Raúl y el terrible realizaban su rutina de patrullaje, alrededor del mediodía, se encontraban en medio de un campo de plátanos en los terrenos de Raúl. De repente, se toparon con una escena macabra. Un cuerpo decapitado yacía ante ellos, y solo Raúl podía verlo. Sintió como su cuerpo comenzaba a temblar descontroladamente, mientras el pánico se apoderaba de él. Una sensación de horror lo inundó, dejándolo paralizado y sin voz. El terrible, presenciando la reacción de su jefe, se vio igualmente abrumado por el terror. Ambos se encontraban atrapados en un estado de desconcierto, incapaces de procesar lo que veían. Después de dar vueltas sin rumbo durante un tiempo, el terrible logró llevar a Raúl de vuelta a la seguridad de su mansión. Sin embargo, el terrible estaba demasiado aturdido y no sabía cómo explicar lo que había ocurrido a la familia de Raúl, dejándolos en la oscuridad respecto a la perturbadora experiencia que acababa de vivir en medio de sus propios terrenos. Pasaron 2 largos años y durante todo ese tiempo, Raúl permaneció en un estado de silencio y oscuridad. No pronunciaba una palabra y sus ojos permanecían cerrados, como si estuviera atrapado en un mundo distante y ajeno. Su esposa, Antonia, lo cuidaba con devoción, pero estaba desconcertada y afligida por la transformación que había sufrido su esposo. Aquel hombre imponente y fuerte que una vez conociera parecía haber desaparecido por completo, dejando a Antonia con la inquietante incertidumbre sobre lo que había sucedido para cambiarlo de esa manera. El terrible continuó cumpliendo con sus responsabilidades de vigilar los terrenos de Raúl, pero ahora lo hacía con una precaución adicional. Aunque mantenía sus rondas durante el día, evitaba tener contacto con la oscuridad de la noche. El recuerdo vívido de lo que había presenciado con su jefe lo llenaba de temor, haciéndole evitar cualquier situación que pudiera recordarle esa experiencia aterradora. Así, entre la luz del sol, continuaba patrullando los alrededores, consciente de no enfrentar la noche. Una tarde, mientras el terrible realizaba su ronda habitual en los terrenos de Raúl, pudo ver a lo lejos una sábana extendida sobre la tierra. Para su horror, la sábana comenzó a elevarse
y voló directamente sobre su cabeza, como si tuviera vida propia y estuviera intentando decapitarlo. El susto que experimentó el Terrible fue tan intenso que nunca más quiso aventurarse a patrullar por los terrenos que consideraba malditos. El incidente lo dejó marcado, y la sola idea de volver a enfrentarse a algo tan aterrador lo llenaba de pavor. El día que Raúl falleció, abrió los ojos una última vez. Lo que vio frente a su cama lo dejó sin aliento. El cuerpo de Santo, decapitado, estaba allí. En ese momento, un silencio profundo envolvió la habitación, como si el destino mismo estuviera esperando el último suspiro de Raúl. Con su partida, el silencio que había acompañado a Raúl a lo largo de esos años de oscuridad finalmente llegó a su fin. Dicen que incluso hoy en día, cuando las tormentas azotan el pueblo, se puede escuchar voces inquietantes que emanan desde los terrenos de lo que alguna vez fue la propiedad de Raúl. Se dice que es el espíritu del hombre decapitado, aún buscando justicia por lo que le sucedió en vida. La mansión de Raúl, ahora abandonada y envuelta en un manto de polvo, permanece como un recordatorio repugnante de los horrores que ocurrieron en los alrededores de allí. Nadie se atreve a cruzar el umbral de esa casa, temerosos de lo que pueda acechar en la oscuridad. El silencio profundo que una vez acompañó a Raúl en vida, ahora parece haberse convertido en su condena eterna, un eco siniestro que resuena a lo largo de los años en estas propiedades malditas. En este mundo, nadie escapa de las consecuencias de sus acciones. El mal que uno siembra, tarde o temprano, vuelve como un boomerang. En el caso del Terrible, su destino es un misterio. Desapareció sin dejar rastro, y hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue de él, ni se sabe si sigue vivo. Algunas personas especulan sobre su destino, sugiriendo que Dios lo entregó al diablo para que decidiera su destino final. Su desaparición deja una sombra de incertidumbre y temor en el aire, recordándonos que no hay que cavar hoyos para los demás, porque uno de esos hoyos podría convertirse en nuestra propia tumba. Es un recordatorio escalofriante de que las acciones tienen consecuencias y que el destino puede ser implacable con aquellos que siembran el mal.